Hoy quiero hacerles un aviso importante. Problemas digestivos comunes como dolor abdominal, hinchazón, fatiga, náuseas y vómitos pueden ser porque tu páncreas está inflamado y no lo sabes. Y lo peor es que hasta los médicos nos equivocamos. Llega un paciente con estos síntomas y les damos remedios para el dolor, las náuseas o pensamos que es gastritis y no lo investigamos como debemos hasta que ya es muy tarde. Soy el Dr. Beller y tengo una mala y una buena noticia. La mala es que si tu páncreas está inflamado, tu vida corre riesgo. Pero la buena es que con mi conocimiento y experiencia actual puedo ayudarte. Quiero contarte cómo prevenir, combatir e incluso revertir este problema de manera natural. Te voy a contar todo lo que debes saber para cuidar del páncreas, cómo reconocer las señales más precoces para que tomes las medidas sanadoras desde tu casa a tiempo. Además, te mostraré las 5 comidas más peligrosas para este órgano que podés estar comiendo todos los días sin darte cuenta. Y también cómo usar el poder medicinal de los alimentos para sanar este órgano. Primero, ¿qué hace el páncreas? Si se daña, ¿es como el hígado que se regenera? Este órgano, que se encuentra por detrás de tu estómago, funciona como una glándula y libera 2 tipos de sustancias. Por un lado, secreta jugos cargados de enzimas digestivas justamente para digerir tus alimentos, grasas, proteínas y azúcares que le llegan a tu intestino. Y por otro lado, libera hormonas a tu circulación como la insulina para regular tu metabolismo y controlar el azúcar en sangre. Y fíjense, acá está el primer problema. Como el páncreas está escondido detrás de tu estómago, muchas veces creemos que esa hinchazón o ese dolor abdominal es por un problema del hígado o del estómago y nos olvidamos de este órgano. Y para empeorar aún más las cosas, si te piden una ecografía abdominal, no se lo ve porque está tapado por los gases intestinales. Ahora, cuando se inflama, por ejemplo, porque una piedra se escapó de la vesícula y tapó los conductos del páncreas, o porque te pasaste con el alcohol, sus células se hinchan y se destruyen. Pero si logras controlar estos factores de riesgo, ya sea sacando la piedra que está tapando los conductos, dejando de tomar alcohol o con los otros factores de riesgo que ya te voy a contar, el páncreas es capaz de recuperarse por completo y evitar todas las graves complicaciones. La recuperación del páncreas ocurre en días, a veces semanas, dependiendo de la gravedad. Ahora, mucha atención. Si no te das cuenta que tenés problemas en el páncreas y lo sigues dañando, la inflamación persistente que ocurre en el órgano aumenta el riesgo de 3 complicaciones muy temidas: insuficiencia pancreática, diabetes y cáncer de páncreas. Cuando se llega a estas 3 fases es irreversible. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de alarma? ¿Qué siente una persona con páncreas enfermo? Lamentablemente, en muchos casos no da síntomas o se los atribuye a otro motivo. Se cree que es gastritis, problema de hígado o algo que te cayó pesado simplemente. Pero igual podés estar dañándolo silenciosamente si tenés los factores de riesgo que ya te voy a contar. En otros casos, los síntomas pueden ser muy leves y lo vas a notar sobre todo después de comer algo muy pesado, frito, muy grasoso. Vas a tener un dolor alrededor del ombligo o en la boca del estómago, pero a diferencia de la gastritis, que es más como una acidez o una sensación de quemazón en el estómago, en la inflamación del páncreas el dolor es más profundo, punzante o como una presión, y muchas personas refieren que es como si fuese dolor en forma de cinturón, es decir, comienza en el medio, se va para los costados de la barriga y muchas veces se va hacia la espalda, hacia la zona lumbar o incluso hasta la parte posterior de los hombros. Muchos creen que es un dolor muscular que tuvieron en el cuello o en los hombros. Cuidado acá. Además, vas a notar tu barriga muy sensible, la tocas y está tensa, te duele. Pero hay una característica muy importante. Este dolor
tiende a aliviarse cuando nos inclinamos hacia adelante o cuando nos ponemos en posición fetal. Entonces, si siempre te ocurre esto cuando comes algo grasoso, piensa en pancreatitis. En casos un poco más moderados, graves, puede acompañarse de mucha fatiga, fiebre, náuseas y muchos vómitos. Y cuando está más avanzado, cuando ya el daño, progresó, puedes tener las heces de color blanco o mucho más claro por mala absorción de los alimentos. ¿Esto es grave?, me preguntan mucho. Bueno, a mí me tocó muy de cerca y les quiero contar la historia de mi paciente. Él tiene 63 años y siempre cuidó de su salud, pero eventualmente se quería dar un gusto. Le gustaba mucho cocinar arroz frito con grasa de cerdo y tomarse su traguito. Eso siempre le provocaba dolores de barriga muy intensos. Él se iba a la emergencia, le administraban un suero en la vena con remedios para el dolor y los vómitos, y como siempre mejoraba rápidamente, lo mandaban a la casa de nuevo, sin investigar realmente de qué se trataba. Y le pasó varias veces, hasta que llega a mi consultorio, le pido una serie de análisis y exámenes de imágenes, y había sido que ya estaba con diabetes, porque su páncreas estaba todo cicatrizado. Es decir, hace muchos años venía teniendo crisis de pancreatitis que le terminaron provocando la insuficiencia del órgano. ¿Qué pasó acá? Bueno, un episodio de pancreatitis puede ser leve. Los síntomas mejoran muchas veces sin hacer nada. En 48, 72 horas el páncreas se recupera y todo vuelve a la normalidad. En otros casos evoluciona a formas gravísimas con insuficiencia de otros órganos, falla renal, falla cardíaca, pudiendo ser fatal en hasta 50% de los casos. Ahora, por más que en algunos casos sea leve, varios episodios de pancreatitis a lo largo de los años hace que este órgano pierda su capacidad de regenerarse. La inflamación se transforma en cicatriz y la cicatriz equivale a pérdida de función del órgano. Para que tengan una idea, es muy parecido a lo que ocurre con la cirrosis en el hígado. Aquí, en este punto, el órgano ya no se puede regenerar y al no funcionar más como debería, los pacientes quedan dependientes de insulina y remedios como enzimas pancreáticas. Sin hablar que ahora también tienen aumento de riesgo de tener cáncer de páncreas. Pero recuerda, te dije que tengo excelentes noticias. No hace falta alarmarse, porque hay mucho que se puede hacer para prevenir y combatir a esta enfermedad. Lo primero es saber identificar por qué se daña este órgano, cuáles son las causas más frecuentes. La primera, consumo excesivo de alcohol. ¿Y cuánto es excesivo? Bueno, no existe esta respuesta. En algunos pacientes, una sola medida de alcohol puede inflamar a este órgano y muchas veces ni se dan cuenta. Entonces, yo no puedo recomendarles una dosis segura para garantizarles que no van a tener pancreatitis. En general, los episodios ocurren con la ingesta de alcohol más pesada y crónica, pero puede ocurrir en cualquier momento en cualquier persona. Segunda causa más frecuente, piedras en la vesícula. Imagínense que ustedes tienen un cálculo acá y se expulsa y viaja por los conductos. Lo que ocurre es que los conductos de la vesícula están unidos a los conductos del páncreas. Entonces la piedra puede tapar los conductos pancreáticos. Recuerden que el páncreas produce jugos con enzimas digestivas, los cuales tienen que volcarse al intestino para digerir nuestros alimentos. Ahora, si tenemos una piedra que está tapando estos conductos, los jugos se acumulan dentro del páncreas y el órgano se comienza a autodigerir, pudiendo llevar a necrosis muy grave del órgano. Es como que una parte del páncreas se licúa a sí mismo. ¡Ojo acá! Cuando la pancreatitis es provocado por una piedra de la vesícula, el paciente puede tener ictericia, o sea, coloración amarillenta de la piel y de los ojos, y tener la orina más oscura como té negro o Coca-Cola, y también las heces más claras, blancas y malolientes. Tercera causa, alimentos que consumimos todos los días. Y te voy a contar ahora los 5 peores. Número 1. Comidas grasosas y fritas. Principalmente aquellas ricas en grasas saturadas y grasas trans. En castellano, comida industrial, chatarra, grasa de cerdo, aceites refinados en exceso, sobre todo cuando los calentamos y se queman o los reutilizamos.
Atención acá, porque el aceite de coco es vendido como si fuese muy saludable, pero hoy en día existen opciones mucho mejores. Tenemos un video en donde explicamos en detalle el uso correcto de los aceites y también en nuestra obra El superpoder de los alimentos. Segundo, azúcar refinada presente en la comida rápida, los alimentos procesados. Bebidas azucaradas, energizantes. Esto lleva inflamación en tu organismo, lo cual aumenta el riesgo también de tener una inflamación en tu páncreas. El azúcar en forma de fructosa pura presente en los jugos de frutas filtrados o aquellos comprados en cajitas también pueden provocar esto, dañando también tu hígado. Tercero, comidas ultraprocesadas. Recuerden que hay una diferencia muy importante entre alimentarse para nutrirse, sanar y comer simplemente para saciar nuestros placeres. Hay un dicho que dice, los alimentos reales son aquellos que no vienen en paquetes. Cuarto, carnes rojas. Consumirlas en exceso, y esto quiere decir más de 300 gramos por semana o más de 3 bifes por semana, aumenta el riesgo no solamente de tener pancreatitis e inflamación grave del órgano, sino también de cáncer del mismo y cáncer de intestino. Quinto, embutidos, salchichas, salame, mortadela. De nuevo, esto no aumenta solamente el riesgo de inflamación del páncreas, sino también de cáncer. Muchos deben estar pensando ahora, este doctorcito dice que no se puede comer nada. Bueno, esto es falso. Quédate unos minutos más y te voy a dar opciones mucho más saludables que no solamente previenen esto, sino que sanan tu cuerpo. Te voy a mostrar que sin que lo sepas, en tu alacena y heladera tienes una farmacia natural. Pero cuidado, otras causas de enfermedad del páncreas, tener los triglicéridos muy elevados, fumar, algunos remedios como ciertos antibióticos, remedios antiinflamatorios, también otras causas un poco más raras, como infecciones por virus, el virus de la paperas, por ejemplo. Pero lo más importante, está vinculado a nuestro estilo de vida. Ahora, ¿cómo prevenir y combatir esto? ¿Cuál es el tratamiento natural? Y ahora te desafío a seguir estos consejos por tan solo 4 semanas y que te repitas tus análisis. Verás como no solamente tu páncreas, tu glucosa, tu triglicérido, tu colesterol van a mejorar muchísimo y hasta tu energía y estado de ánimo van a cambiar. Lo primero es decir basta, evitar todo aquello que nos está dañando. Si sigues comiendo grasas malas, bebiendo, fumando, vas a seguir teniendo pancreatitis. Pero además hay alimentos con propiedades sanadoras que debes incorporarlo en tu rutina de a poco. En general, cuando tienes pancreatitis y es leve, no estás vomitando y tu organismo está aceptando comer, tienes que seguir alimentándote. En algunas ocasiones, cuando se te inflama el páncreas, puedes quedarte sin apetito por algunas horas, quizás un poco más de un día. Lo más importante acá es mantenerte hidratado, tomar mucha agua. Pero si por algún motivo los síntomas se vuelven muy intensos, estás vomitando y no podés alimentarte, tenés que buscar atención médica urgente. Y lo primero es incorporar comidas ricas en fibras. Verduras con cáscaras, granos enteros, da preferencia siempre por lo integral, como el arroz, por ejemplo, legumbres, frijoles o porotos, lentejas, garbanzos. Deben ser parte de tu dieta. Claro que todo depende del problema de base que tengas. Cuando tienes problema de vesícula que esté inflamada, recomendamos siempre consultar con el médico y el nutricionista antes de hacer un cambio en tu dieta. También te recomiendo incorporar frutas con cáscara como pera, manzana, durazno. También debes llenar tu cocina de alimentos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Frutos secos y semillas para colocarlos en tu plato todos los días cuando ya está servido en la mesa. Chía, linaza, sésamo, zapallo. Tienes que ir variando todos los días. También almendras, nueces, pistachos. En el caso de estos frutos secos, puedes incluso comerlos como un snack saludable cuando tienes antojos a lo largo del día. Jugos verdes. Tenemos un video donde te explico los mejores que hay para limpiar el intestino. Puedes mezclar, por ejemplo, en una licuadora con 200-250 mililitros de agua, apio, espinaca, zanahoria o agregarle media manzana y un poquito de jengibre. Y tomar esto todos los días, 1 o 2 veces por día, dependiendo de
cómo estás yendo de cuerpo. Lo importante es comer por lo menos 3 colores diferentes de frutas y verduras. Y una que yo siempre recomiendo en los videos es la granada. Es una de las mejores frutas, la más completa, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. No se olviden de los condimentos y las especias. ¿Sabías que una cucharadita de clavo de olor tiene más antioxidantes que una cucharadita de arándanos? Puedes incorporarlos rallados, triturados en tus platos como si fuese un condimento y tragarlo. O hacer infusión con una cucharadita de clavo de olor en 200 mililitros de agua caliente y tomarlo 1 o 2 veces por día. Lo mismo puedes hacer con el laurel, rallarlo, triturarlo y debes tragar al laurel para que te haga efecto antiinflamatorio o hacer una infusión. También el orégano tiene grandes propiedades antioxidantes. En nuestro libro, El superpoder de los alimentos, te enseñamos cómo usar y preparar infusiones para obtener los mejores efectos medicinales de todos estos alimentos. Otros que voy a recomendarles para desinflamar tu cuerpo: cúrcuma con pimienta negra. Agrégale a tus comidas cúrcuma rallada con una pizquita de pimienta negra. También jengibre. Puedes ponerle a tus ensaladas rallado o hacer infusión y tomar 1 o 2 veces por día. Si tomas leche animal, te voy a recomendar aquella baja en grasas. Y además, debes siempre tomar suficiente agua. También tenemos un video explicando en detalle cuánto debes tomar por día. Pero una cosa muy importante, yo les dije que las grasas malas destruyen al páncreas. Pero por otro lado, hay grasas muy buenas, las presentes por ejemplo en la yema del huevo, en el aguacate, en los pescados y también en algunos tipos de aceites vegetales como el oliva extra virgen, el aceite de aguacate y el de girasol alto oleico también extra virgen, es decir, aquellos obtenidos por prensado frío. Evita los refinados y evita calentar estos aceites. Debes agregar 1 cucharada de sopa o 15 mililitros a tus comidas, puede ser a tus ensaladas o cualquier otro tipo de alimento cuando el plato ya está servido. Esto tiene grandes propiedades antiinflamatorias. Si por algún motivo te cae pesado o tienes alguna otra condición crónica que no te permita utilizarlos, consulta siempre con tu médico y nutricionista. También debes siempre dar preferencias por proteínas magras, presentes en las aves, en los pescados, en el tofu, en las legumbres, en vez de comer todos los días carne de cerdo o carnes rojas. Recuerda también de consumir porciones más pequeñas y masticar bien para aliviar el esfuerzo que el páncreas tiene que hacer para digerir estos alimentos. Siguiendo todos estos consejos, es muy posible que no solamente mejores y reviertas el daño en el páncreas, sino que sanes tu cuerpo, bajes de peso, mejores el metabolismo y te sientas con mucha más energía. Pero realmente, de corazón, poder ayudarte a vos y a todos tus familiares. Te pido que ahora agarres este video y lo compartas y suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un saludo muy grande.